¿Has escuchado alguna vez una voz que te llama desde un lugar donde no hay nadie? Una voz tan real que te obliga a seguirla, aunque tu instinto te grite que no lo hagas. En el año 2003, un pequeño pueblo del sur de Colombia fue testigo de uno de los relatos más escalofriantes jamás contados, el de un anciano que, guiado por una voz en mitad de la noche, desapareció en un bosque donde descansaban los restos de un avión maldito. Dicen que en esa zona, cuando cae la niebla, los árboles susurran nombres y que algunos viajeros aseguran haber visto luces entre las ramas, como si los espíritus de los muertos aún buscaran el camino de regreso a casa. Pero lo que sucedió aquella noche no fue una simple historia de superstición, fue una advertencia. Si eres amante de los misterios reales, de los testimonios que desafían la lógica y ponen los pelos de punta, quédate hasta el final, porque esta historia te hará pensar 2 veces antes de entrar solo en un bosque. Y antes de continuar, recuerda suscribirte, dejar tu me gusta si te apasionan los relatos paranormales y escribir en los comentarios si tú también has escuchado una voz que no debería existir. Era una noche fría de julio de 2003. El viento corría con fuerza entre las montañas del Caquetá, haciendo que las tejas del caserío de San Andrés de la Montaña chirriaran como huesos secos. Don Eusebio, un hombre de más de 70 años, vivía solo en una pequeña cabaña de madera junto al límite del bosque. Desde hacía meses, sufría de insomnio y solía salir a fumar bajo el alero cada madrugada. Esa noche, sin embargo, algo distinto flotaba en el aire. El silencio era tan profundo que ni los grillos se atrevían a cantar. El viejo, envuelto en su ruana, sintió una presencia extraña, como si el aire se espesara. Fue entonces cuando la escuchó, una voz femenina, tenue, que venía desde el bosque. «Eusebio, ven». El corazón se le detuvo por un instante. Pensó que tal vez era una alucinación, producto de su soledad, pero la voz volvió, más clara, más insistente, pronunciando su nombre con una dulzura antinatural. «Ven, Eusebio, ayúdame». Encendió su linterna de pilas, pero la luz era débil, apenas un hilo amarillento que se perdía entre los árboles. Dio un paso fuera del porche. El aire olía a tierra húmeda y hojas podridas. Desde el interior del bosque, algo parecía brillar, como si hubiera una pequeña luz danzando entre las ramas. Durante años, don Eusebio había escuchado historias sobre ese lugar. Los aldeanos lo llamaban el Bosque del Eco, porque todo sonido regresaba deformado, como si las voces tuvieran vida propia. Algunos decían que allí, en los años 80, había caído un avión militar que nunca fue recuperado por completo, y que los espíritus de los pasajeros aún vagaban entre los troncos retorcidos. La voz volvió a llamarlo, esta vez más cerca. «Ayúdame, Eusebio, no puedo salir». El viejo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tomó su bastón y, sin entender por qué, cruzó el umbral del bosque. A medida que avanzaba, la oscuridad se volvía más densa. Los árboles se alzaban como columnas de una catedral siniestra, y la bruma se deslizaba por el suelo como un río de fantasmas. Cada paso que daba resonaba entre los troncos. Pero lo más inquietante era que el eco no coincidía. Cuando él se detenía, el eco seguía caminando. De pronto, el viento se detuvo. El silencio volvió, opresivo, absoluto. Entonces la voz cambió de tono. Ya no era dulce, sino grave, profunda, inhumana. «Sigue el camino, Eusebio. Ya casi llegas». El anciano, con el corazón latiendo desbocado, pensó en regresar, pero algo dentro de él, una mezcla de miedo y curiosidad, lo empujó a seguir. No lo sabía aún, pero esa noche cada paso que daba lo acercaba no solo a la verdad, sino también a su propio final. Apenas cruzó el primer grupo de pinos, don Eusebio sintió que el aire se volvía más espeso, más húmedo. Su linterna temblaba con un parpadeo errático, como si la oscuridad la devorara poco a poco. El suelo estaba cubierto de hojas podridas, y cada paso hundía su bastón en el fango, produciendo un sonido sordo, casi orgánico. El bosque no olía a madera ni a tierra. Olía a hierro oxidado y algo más, algo dulce y rancio, como carne vieja. A medida que avanzaba, el viejo notó algo que lo perturbó profundamente. El bosque parecía no tener fin. Aunque conocía bien la zona, los árboles se alzaban en direcciones imposibles, formando pasillos que cambiaban de lugar. A veces, el sendero que había recorrido un minuto antes desaparecía detrás de él.
como si los árboles se movieran cuando no los miraba. La voz volvió más clara. «Por aquí, Eusebio, me falta poco». El tono ahora era más urgente, como si temiera que él se detuviera. Y en el silencio entre las ramas se escuchaban otros susurros más débiles, repitiendo su nombre desde distintos puntos. No era una sola voz, eran muchas. El anciano se detuvo, giró sobre sí mismo, apuntando la linterna a todos lados. La luz reveló algo extraño, símbolos grabados en los troncos, marcas circulares como quemaduras. Algunas parecían recientes, otras antiguas. Cuando acercó la mano para tocarlas, sintió el calor que emanaba de ellas. No estaban frías, como si aún ardieran. El viento comenzó a soplar con violencia. Entre el aullido creyó oír risas, agudas, cortas, burlonas, que se apagaban cuando él giraba. Entonces la linterna murió. La oscuridad lo envolvió de inmediato, absoluta. Solo la luna, filtrándose entre las copas, dibujaba siluetas que parecían moverse. «Tranquilo, viejo, tranquilo», se dijo a sí mismo. Pero ni su propia voz sonaba igual. El eco la repetía con un tono diferente, distorsionado, como si alguien más hablara con su boca. De pronto, un destello azul cruzó entre los árboles. Fue breve pero suficiente para iluminar algo en el suelo. Una vieja señal metálica, oxidada, con letras apenas legibles. Se inclinó y, con los dedos temblorosos, quitó el musgo que la cubría. Las palabras a duras penas se podían leer. Zona restringida, Fuerza Aérea Colombiana. El corazón del anciano se aceleró. Recordó las historias que los hombres del pueblo contaban en la cantina. Un avión militar que cayó en los años 80 y que el ejército nunca recuperó por completo. Algunos campesinos juraban que escuchaban motores por las noches y que a veces la niebla se llenaba de luces verdes, como las de un tablero de control. ¿Y si la voz venía de allí?, pensó. Quizás alguien había encontrado los restos, o tal vez algo más lo esperaba. Entonces, una figura cruzó el camino frente a él. Fue apenas un segundo, una sombra alta, delgada, que se deslizó sin hacer ruido. Don Eusebio sintió el estómago encogerse. La voz volvió, ahora desde el fondo del bosque, más fuerte que nunca. «Sigue, no tengas miedo, ya casi llegas, Eusebio». Él obedeció, casi sin querer. Las ramas se abrían a su paso, como si el bosque mismo lo guiara. En un claro, el aire se volvió pesado, inmóvil. Había un silencio tan profundo que podía escuchar su propio pulso. Frente a él emergía una forma enorme, cubierta por raíces y vegetación. La linterna, por milagro, volvió a encenderse. El haz de luz recorrió la superficie oxidada, revelando lo imposible. Una gigantesca estructura metálica, curvada, con fragmentos de pintura azul y blanca aún adheridos al fuselaje. El viejo se acercó, jadeante, pasó la mano sobre el metal frío y sintió la humedad del tiempo mezclada con algo más espeso. Quizás sangre vieja. Era un avión, o lo que quedaba de uno. El bosque, que hasta entonces había sido un laberinto, parecía ahora haberse abierto solo para mostrarle ese lugar. La voz se había callado. El silencio era total, pero en el interior del fuselaje se escuchaba un leve golpeteo, como si alguien estuviera esperando. Don Eusebio tragó saliva. Sabía que ya no podía regresar. El bosque lo había traído hasta allí por una razón, y lo peor era que él lo había permitido. El aire en aquel claro era distinto, pesado, inmóvil, con un silencio que dolía en los oídos. Don Eusebio observó la estructura ante él, una mole metálica parcialmente devorada por la selva, el esqueleto oxidado de un avión que el tiempo había intentado borrar sin éxito. Las raíces de los árboles lo abrazaban, penetrando las ventanas y las rendijas, como si la tierra misma quisiera retener aquello que nunca debió volver a la luz. El anciano se acercó con pasos lentos, cada crujido de las hojas sonando como un disparo en el vacío. A medida que su linterna recorría la superficie del fuselaje, las letras descoloridas comenzaron a revelarse. FAC 374. Era real. Ese número lo había escuchado en las conversaciones del pueblo, entre tragos y susurros. El código del avión militar desaparecido en 1984, con 9 tripulantes a bordo. Nunca lo encontraron, hasta ahora. Su respiración se volvió errática. Aquello que había sido un rumor se alzaba ahora ante él, tangible, frío, cubierto de moho y silencio. A través de una abertura en el costado del avión,
Don Eusebio asomó la luz. Dentro el aire olía a óxido, combustible viejo y algo más. Un olor que reconoció de inmediato. Muerte. Entró con cautela, sujetándose del borde del fuselaje. El interior era un sepulcro metálico, asientos retorcidos, cables colgando del techo, restos de uniformes deshechos por el tiempo. Pero lo más inquietante eran los objetos que permanecían intactos. Una cantimplora, un reloj detenido a las 03:47, un cuaderno empapado donde aún se podía leer una frase: «No nos oyen, la radio sigue hablando sola». El viejo sintió un nudo en la garganta. En el suelo, bajo una capa de polvo y hojas, encontró marcas de botas, huellas recientes. No estaba solo. De pronto, un sonido metálico retumbó en el fondo del avión. Algo, o alguien, había movido una de las compuertas. El haz de la linterna tembló. «¿Hola?», dijo con voz quebrada. «¿Hay alguien ahí?». No hubo respuesta, solo un leve murmullo, como viento filtrándose entre los tubos. Dio un paso adelante, y entonces lo vio. Una silueta sentada en uno de los asientos, la cabeza ladeada, los brazos colgando. Llevaba un uniforme militar cubierto de tierra y moho. El anciano retrocedió un paso, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Acercó la luz. El rostro era pálido, arrugado, pero intacto, como si el tiempo no lo hubiera tocado. Los ojos, abiertos, reflejaban el brillo de la linterna. Eusebio contuvo un grito. Aquel cadáver no estaba allí por décadas. Estaba fresco. El silencio fue roto por un susurro detrás de él. «Te estaba esperando, Eusebio». Giró de golpe, pero no había nadie. Solo el eco repitiendo su nombre entre los escombros. La linterna titiló una vez más y se apagó. En la oscuridad, escuchó pasos arrastrándose, respiraciones entrecortadas, como si varias personas caminaran alrededor del fuselaje. El aire se volvió helado. Encendió la linterna de nuevo. Las sombras se movieron al fondo, entre los asientos. Eran cuerpos, muchos cuerpos, uniformes militares, rostros distorsionados, algunos con los ojos aún abiertos, otros con las bocas congeladas en un grito eterno. Pero lo más terrible fue ver que no todos estaban muertos. Algunos se movían. El viejo retrocedió hasta chocar con la puerta. Las figuras lo observaban sin avanzar, como esperando una señal. «No teníamos que caer, no tenías que venir», susurró una voz masculina, proveniente de uno de los asientos. Don Eusebio se paralizó. Aquella voz no era desconocida. Era la misma que lo había despertado meses atrás, en sueños, pidiéndole ayuda desde el bosque. Las piezas encajaron de golpe. El alma que lo llamaba era uno de ellos, uno de los tripulantes del avión. Y ahora que él había respondido al llamado, debía quedarse. Un viento gélido recorrió la cabina, moviendo los restos de papeles y polvo. En la pared del fuselaje, con letras dibujadas por la humedad, se leía algo nuevo: «Nadie sale del vuelo 1374». Don Eusebio corrió hacia la salida, tropezando con los escombros. Afuera, el bosque había cambiado. No era el mismo camino. No había luna ni estrellas, solo una neblina espesa que lo rodeaba como una prisión. Y entre la bruma, escuchó de nuevo la voz femenina que lo había guiado. «Ahora lo ves, Eusebio. Los muertos también vuelan». El viejo comprendió, al fin, que el bosque no solo custodiaba el avión, era su guardián, su cementerio viviente, y quien escuchaba su llamado nunca regresaba igual. El frío mordía los huesos de don Eusebio. La niebla le cubría el rostro, pegándose a su piel como una capa viva que respiraba. Afuera del fuselaje, el silencio era aún más espeso que dentro. El bosque lo rodeaba con una quietud antinatural, como si el tiempo se hubiera detenido. El anciano apoyó una mano sobre el metal del avión, buscando estabilidad, y notó algo inquietante. El fuselaje vibraba, con un ritmo suave pero constante, como si aún estuviera encendido. Retrocedió un paso. La bruma comenzó a moverse en remolinos alrededor del avión, y de entre ella empezaron a surgir figuras. Al principio eran sombras difusas, apenas contornos humanos, pero poco a poco tomaron forma. Uniformes rasgados, botas cubiertas de barro, rostros pálidos con ojos vacíos. Los tripulantes, los pasajeros que nunca partieron. Eusebio retrocedió hasta chocar con un árbol. Sus piernas temblaban.
Las figuras avanzaban despacio, sin tocar el suelo. Algunos llevaban en las manos pedazos del avión, otros sostenían objetos personales, una foto doblada, una medalla, un cuaderno. Todos tenían algo en común. Lo miraban a él. «Eusebio», susurró uno de ellos, con una voz hueca que parecía venir desde dentro del aire. «Nos dejaste caer». El viejo negó con la cabeza. No los conocía, nunca había tenido relación con ellos, pero una voz interior le decía que eso no era del todo cierto. La sensación de déjà vu era insoportable. El bosque, el accidente, los nombres que escuchó años atrás en la radio, todo parecía entrelazarse en su mente. Entonces, una de las figuras se acercó más que las otras. Era un hombre alto, con el rostro medio carbonizado. Su uniforme aún conservaba insignias de capitán. «Nos fallaste, viejo», dijo con una calma que helaba el alma. «Tú eras nuestra señal. Tú debías avisarles». Eusebio sintió un vértigo brutal. Recordó de golpe lo que había querido olvidar. En 1984, él trabajaba como guardia forestal en esa zona. Aquella noche del accidente, desde su puesto, había visto luces cayendo en el bosque. Pero por miedo o por orden de alguien, nunca avisó a las autoridades. Se quedó callado pensando que el ejército se encargaría. Nunca lo hizo. El avión cayó, y todos murieron esperando ayuda. El anciano cayó de rodillas. Yo no sabía. Pensé que era un trueno», balbuceó con voz quebrada. Las figuras no respondieron. Solo lo rodearon. La niebla se espesó hasta formar una cúpula blanca. Dentro de ella se oía el murmullo de motores, un zumbido bajo, constante. Don Eusebio levantó la vista. El avión, aquel montón de chatarra oxidada, brillaba con un resplandor azul que salía de las ventanillas rotas. Las luces del tablero interior se habían encendido. Los muertos estaban despertando su máquina. Una risa lejana se mezcló con el sonido. Era la voz femenina que lo había guiado. «Lo hiciste bien, Eusebio. Por fin volviste». El anciano intentó correr, pero el suelo se hundía bajo sus pies. Las raíces lo sujetaban, como manos que no querían dejarlo escapar. Las figuras lo miraban sin moverse, y una de ellas, una mujer de cabello corto y piel ceniza, se inclinó frente a él. Sus ojos estaban vacíos, pero de su boca salió una palabra que lo hizo llorar. «Gracias». Entonces lo comprendió. Ellos no lo odiaban. Lo habían llamado para que los viera, para que alguien recordara lo que ocurrió, para que sus almas no quedaran atrapadas en el olvido del bosque. Pero había un precio. Siempre lo hay. El viento se levantó con furia. Las ramas crujieron como huesos. La tierra tembló. El avión comenzó a levantarse lentamente del suelo, arrastrado por una fuerza invisible. El ruido era ensordecedor. Los cuerpos, los espectros, subieron uno a uno por la escotilla, fundiéndose con el metal brillante. Eusebio gritó, pero su voz fue tragada por el rugido de los motores. Una luz blanca lo envolvió todo. En ese instante final, el viejo sintió una paz extraña. El bosque ya no le parecía amenazante. La voz susurró una última vez en su oído. «Vuélvase parte del vuelo, Eusebio. Así nunca estaremos solos». La luz lo cegó por completo, y el avión, aquel fantasma de acero, se desvaneció entre la niebla, dejando solo el eco de los motores que nunca debieron volver a encenderse. El amanecer llegó sin colores. El cielo, lavado por una niebla espesa, parecía una sábana tendida sobre el valle. A esa hora, los gallos no cantaron. Los perros del caserío gimieron mirando hacia el bosque, con el lomo erizado, como si una tormenta silenciosa siguiera suspendida entre los árboles. Nadie se atrevía a entrar allí a primera hora, excepto los de siempre, los curiosos y los que debían trabajar la tierra. Fue uno de ellos, Tomás el lechero, quien notó las huellas que salían de la quebrada y se perdían en dirección al llamado Bosque del Eco. Junto a las marcas, vio otra cosa, un surco profundo, el arrastre de un bastón. El comentario corrió rápido. Don Eusebio no volvió anoche. No era raro que pasara una madrugada en vela, pero su puerta estaba entreabierta y la colilla de un cigarro, aún húmeda por el rocío, yacía en el umbral como una despedida. 3 vecinos, Tomás, la profesora Inés y el sacristán, se adentraron por el sendero con faroles y machetes, jurándose no separarse. La niebla se tragaba el sonido de sus pasos, y por momentos el eco les devolvía sus voces con una cadencia distinta, como si los imitara mal.
Encontraron el bastón a unos 2 kilómetros del caserío, apoyado de pie, recto como un guardián, justo frente a un claro devorado por la vegetación. El pasto estaba aplastado en un círculo amplio, la tierra removida, con manchas oscuras que no eran barro. Había un olor a metal caliente, extraño a esa hora. Y sobre un tronco caído, alguien había dejado un reloj de pulsera. Estaba detenido en 0347. «No lo toquen», dijo Inés pálida. «Esto es un sitio raro». Siguieron por el claro, gritando el nombre del viejo. Nadie respondió. A ratos, Inés juraba escuchar voces infantiles repitiendo Eusebio desde más adentro, y el sacristán aseguraba que eran aves. Pero las aves no pronuncian nombres. Se asomaron a una hondonada, donde el terreno parecía haber sido arado por una máquina gigantesca. Raíces rotas, ramas quemadas, el suelo con marcas de garras. Tomás, que conocía cada árbol, dijo que ese hueco no existía el día anterior. Un olor dulce y rancio, imposible de confundir, flotaba allí, el mismo que anuncian las salas velatorias cuando hace calor. En el límite del claro, colgaba de una rama un trozo de tela azul con letras desteñidas. «FAC». Nadie quiso decirlo en voz alta, pero todos pensaron lo mismo. La profesora, que alguna vez trabajó en la capital, recordó informes viejos, un número repetido en rumores y un artículo que nunca llegó al periódico del pueblo. Tragó saliva y guardó silencio. Regresaron con el bastón y el reloj envueltos en un paño. En la plaza, el alcalde hizo lo que hacen los alcaldes. Prometió avisar a las autoridades competentes y pidió prudencia, porque no debemos fomentar la superstición. Un par de hombres armados con escopetas improvisadas se ofrecieron a patrullar la zona esa noche. Nadie volvió a verlos después del segundo día. A la tarde, comenzaron los testimonios. Doña Elvira afirmó que a las 4:10 oyó un motor lejano, como de avioneta, que iba y venía sin alejarse. Un niño dijo haber visto luces verdes titilando entre los pinos, como luciérnagas de aeropuerto. El sacristán, que tenía un oído fino, repitió una frase que creyó escuchar al borde del claro. «No nos oyen, la radio sigue hablando sola». Alguien, incómodo, pidió que dejaran de inventar cosas. Otro, más cauto, se santiguó. Las sombras alargadas de la tarde hicieron el resto. El miedo se instaló como un huésped que paga por adelantado y no se va. Esa noche, la profesora Inés no durmió. Extendió sobre su mesa un mapa antiguo de la vereda, con trazos hechos a lápiz por su padre, y marcó el punto exacto donde hallaron el bastón. A su lado, una hoja con recortes, fechas de 1984, nombres de 9 tripulantes, una acusación velada de negligencia. En el margen escribió algo que jamás enseñó a nadie. Si el bosque es memoria, alguien fue su escriba, y ese alguien fue Eusebio. Cerró los ojos y escuchó con el corazón en la garganta un susurro que venía de la ventana. No era el viento, no era el río, era una mujer diciendo en voz baja, «Gracias». En los días siguientes, el caserío aprendió a convivir con la ausencia. La silla de don Eusebio quedó vacía en la cantina, el plato de paila sin dueño a la hora del almuerzo, y el perro que solía dormir en su puerta se acostó a esperar una vuelta que no llegó. El reloj, al que nadie se atrevió a darle cuerda, fue colgado junto a la imagen del santo patrono. Cada vez que el templo se llenaba de silencio, juraban oír un tic-tac lejano que no venía de allí. Hubo quienes aseguraron verlo. Un arriero, tras beber más de la cuenta, contó que una madrugada se cruzó con el viejo caminando al borde de la quebrada, más liviano que el aire, con la ruana limpia y sin barro, mirando hacia el bosque con ojos de quien finalmente ha encontrado su camino. Otros lo han oído reír a la distancia. Una risa chiquita, modesta, como las que soltaba cuando arreglaba cercas. Nadie lo siguió. Nadie quiso probar si el bosque seguía cobrando deudas. El claro volvió a cerrarse con el tiempo. Las lluvias trajeron semillas, el musgo cubrió la tierra removida, y las marcas en los troncos se difuminaron como cicatrices antiguas. Pero hay noches, sobre todo cuando la niebla baja densa y fría, en que el caserío entero sostiene la respiración a las 03:47. Los perros callan, las ventanas se traban por dentro, y una corriente de aire baja del monte con olor a óxido, a queroseno y a flores marchitas. Entonces, si pones atención, las copas de los árboles vibran sin viento, como si una máquina enorme
pasara rozándolas sin verse. Algunos creen que es su imaginación, otros que es mejor no mirar hacia arriba. De don Eusebio no quedó más que una versión, que el bosque lo llamó para cerrar un círculo, que él que cayó cuando debía hablar, fue llevado por quienes esperaron una ayuda que jamás llegó. No se erigieron cruces ni placas. Nadie quiso nombrar la tragedia donde manda el silencio, pero a veces, cuando el maestro nuevo pregunta por qué la vereda no corta más madera en ese lado, alguien responde, porque allí todavía vuelan los que no partieron, y todos entienden. Una tarde, la profesora Inés se atrevió a volver sola al borde del claro. Llevó el reloj envuelto en el mismo paño, lo sostuvo un momento sobre la palma y lo dejó en una piedra mirando hacia los árboles. No lo puso en hora, no hizo falta. Mientras regresaba, creyó escuchar el rumor bajo de un motor acomodándose y una voz femenina, lejos, dulcísima y firme, que decía, «Ahora sí». No volvió a mirar atrás. Desde entonces, el pueblo se acostumbró a vivir con una certeza. Hay caminos que solo se recorren una vez, y hay llamadas que, si respondes, ya no te devuelven. A otros les tocará contarlo, a otros escuchar, pero cuando la niebla baja y las montañas guardan el aliento, el bosque recuerda, el metal canta, y el vuelo que no terminó en 1984 encuentra cada noche una pista nueva donde aterrizar. Dicen que los bosques antiguos no guardan silencio, lo repiten, repiten las palabras, los pasos y los errores de quienes se atrevieron a entrar sin permiso. En el caso de don Eusebio, el bosque no solo repitió su nombre, le devolvió la deuda que había dejado pendiente 20 años atrás. Hoy, el avión del vuelo 1374 sigue siendo un misterio. Ningún registro oficial menciona su hallazgo. Los mapas lo ignoran. Pero los habitantes del caserío juran que algunas noches, cuando la luna se refleja en la neblina, puede escucharse el rugido lejano de un motor y una voz femenina que susurra entre los árboles. Sigue el camino, Eusebio, ya casi llegas. ¿Fue realmente un accidente? ¿O acaso el bosque se cobró la memoria de los hombres que lo olvidaron? Nadie lo sabe. Lo único seguro es que, desde 2003, nadie vuelve a entrar en el bosque del Eco después del anochecer. Los perros no ladran hacia esa dirección. Los campesinos evitan cortar madera en esa zona, y quienes lo hicieron dicen haber sentido una mano invisible que los guiaba entre los troncos hasta perder la noción del tiempo. Si llegaste hasta aquí, recuerda que esta historia no pretende convencerte, sino advertirte. Hay voces que no son del viento, y hay caminos que, una vez seguidos, no tienen regreso. Ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez escuchaste una voz en un lugar donde sabías que estabas completamente solo? ¿Crees que el bosque puede guardar las almas de los que murieron en él? Déjame tus respuestas en los comentarios. Quiero leer tus teorías sobre lo que le ocurrió realmente a don Eusebio. Y si esta historia te estremeció, apoya el canal con un me gusta. Suscríbete para escuchar más relatos reales de miedo y comparte este video con alguien que alguna vez haya sentido que lo llaman desde la oscuridad, porque a veces los muertos no buscan asustarnos, solo quieren que los escuchemos.